en elementos no vamos a ver esto con la especificidad que ustedes lo van a ver más adelante en una materia que se llama contratos. ¿Correcto? Esto es mostrarles, bajarles a la realidad cotidiana, bajarles a su comprensión, lo que tiene que ver con el capítulo de contratos, la parte de contratos. Cuando estamos en el mundo mercantil, en la terminología, es usual que no digamos contratos, ¿no es cierto? Vamos a estudiar, vamos a utilizar una serie de terminologías, como puede ser negocio, operación comercial, operación mercantil, hice un negocio, tengo un negocio, las actuaciones de las empresas, todo lo que tiene que ver con el concepto de operatoria. ¿Cuál es la operatoria? Cuando esos conceptos que uno utiliza así en forma genérica, los quiere llevar para ver cómo los incluyo dentro del mundo jurídico, cómo los adecuo dentro del mundo jurídico, voy a tener que comenzar a utilizar las herramientas. Yo acá utilizo otro concepto que es las unidades jurídicas. De la misma manera que ustedes escuchan hablar de unidades de volumen, de peso, de distancia, de velocidad, ¿no? Hay unidades jurídicas básicas. Esas unidades jurídicas básicas tienen que ver con lo que son los hechos jurídicos, los actos jurídicos, las obligaciones, los contratos, ¿no es cierto? Y todo lo que deviene en esencia mayor, que se proyecta en algo mayor. Si esto lo estuviera escuchando algún, ¿no es cierto?, algún abogado muy grande que estudiaron con otro formato, a lo mejor se aterraría de lo que estoy diciendo, pero creo que les ayuda o nos ayuda a todos a entender de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque toda esa terminología que antes yo les dije, actuación, negocio, operatoria, gestión, en esencia son contratos. Correcto, contratos. Y en el mundo jurídico, contratos es tal vez una de las unidades más grandes. ¿Por qué? Porque el contrato, en esencia, y esto es para que lo entendamos, en esencia, ¿qué es? Es un acuerdo de voluntad común destinado a arreglar derechos. Acuerdo de voluntad común destinado a arreglar derechos. Lo primero que tenemos que hacer para entender esto es que nunca tenemos que confundir el papel donde se escribe un contrato, que en el mejor de los casos lo podemos llamar instrumento del contrato, con el contrato. De hecho, ustedes diariamente celebran una gran cantidad de contratos. Lo que pasa es que a lo mejor, como comentaba la vez pasada en el otro curso, no, por la cuantificación económica, es posible que no le den importancia a lo que están haciendo. Cuando alguien compró la torta que en este momento alguien está degustando por ahí, ¿correcto? Esa porción de torta que la pudo haber hecho o la pudo haber comprado hecha, ¿no? Y que se ve realmente riquísimo, tiene una facha espectacular. Entonces, la pregunta es, cuando fui a comprar los ingredientes o ya la torta hecha, ¿qué hice? Hice una operación de compraventa. Y en esa operación de compraventa lo único que hice fue, ¿me das una de esas? ¿O cuánto vale una de esas? Y escuchen la terminología. ¿Cuánto vale eso? Pregunta, ¿no? Y tiene un cartel que dice se vende, ¿no? Y le ponen ahí, no sé, cualquier cosa, digo, 50. Entonces ahí tengo la oferta. Ah, ¿me la das? Acepto la oferta. Te pago, ¿no? Y celebré un contrato. Y se dieron todos los elementos que ustedes después van a estudiar minuciosamente. ¿Cuándo es el momento de la oferta? ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Si es un contrato entre presentes, si es un contrato entre ausentes, si es un contrato telefónico, si es un contrato informático, si lo compré por Mercado Pago, si lo compré de esta manera. Todo eso lo van a ver después, pero en esencia todo siempre es un contrato. Entonces, cuando yo tengo que comprender y analizar la circunstancia fáctica que rodeó a la operatoria, sé que me voy a tener que ir al mundo de los contratos. Y dentro de los contratos voy a tener que tener muy en claro, que todo contrato como mínimo, contiene, ¿no es cierto?, dos obligaciones. Una a cargo de cada una de las partes contratantes, y las partes contratantes son dos. Si hay más partes, tienen más obligaciones.
Pero en el ejemplo sencillo, ¿no es cierto?, de compré la porción de torta, hay dos obligaciones básicas. La del vendedor de decir, tomá, acá va la torta, y del otro lado, tomá, acá va la plata. Y cuando se entregan, ¿no es cierto?, que se cumplen, en la medida que se cumplan correctamente, se perfeccionó el contrato, se terminó el contrato. Entonces, esto lo tienen que saber hacer con todos los actos que trasciendan y saber pasarlo por estas unidades jurídicas para entenderlo. En algo que llamo operatoria, en ejemplos normales cotidianos, en algo que llamo operatorias, ¿qué es lo que hay? Hay varios contratos que se los armó para que funcionen conjuntamente, o uno atrás del otro. Pero en esencia son varios contratos. Entonces, cuando los quiero entender, los voy a tener que ubicar conceptualmente. Esta es la tarea más difícil que hay, que es lo que llamamos objetivizar la situación. Objetivizar es poder ver lo que estamos haciendo, poder entender lo que estamos haciendo. Si alguien me dice un contrato que estoy seguro que la mitad de ustedes realiza permanentemente, ¿no? Lo que dirían, un abanelco. En esa frase, un abanelco, ¿qué es un abanelco? ¿No? El abanelco, es algo que me da, no sé, me dieron el trabajo, me lo dio mi padre, o me la saqué yo, o lo que sea, ¿no? Y me la dieron, fui a un lugar, me la mandaron por correo, voy a un lugar, a un cajero, ¿no? Pongo la tarjeta por un lado, aprieto 4 teclas de un código, y si tengo plata, me dan plata, y si no, me la prestan. Entonces, empiecen a ver todos los contratos que hay en un abanelco. ¿Correcto? Primero, operatoria de tarjeta de débito, seguramente, puede ser de crédito también. Ley 26.005, ejemplo. Pero atrás de eso tengo un contrato bancario. ¿Por qué? Porque también yo, para que me den la plata, tuve que haber puesto plata en el banco. Y ese es un contrato que, como contrato bancario, está regulado en el código. ¿Correcto? Entonces, cuando voy a ver, tengo esto, ¿no es cierto? Tengo operatoria de tarjeta de crédito y débito, contrato bancario, sistema de regulaciones. Compré a distancia a través de, me aparece otro elemento, ¿no? O por ejemplo, yo saqué el banco, la saqué en mi banco, que mi banco queda, no sé, en Caroe, por decirlo de alguna manera. Pero esa tarjeta que saqué en Caroe me permite para sacar la plata en Pergamino. Operación de, ¿no es cierto?, cambio a distancia, que ustedes la vieron cuando estudiaron el artículo 8. Pongo dinero en un lugar y lo retiro en otro, ¿correcto? No es que lo pongo en un lugar y la saco del otro. Observen cómo cada contratación en esencia tiene un sinnúmero de contratos. Entonces, esto es lo primero que tengo que entender para bajar el concepto a la realidad y después empiezo a agregarle cosas. Pero esto es lo básico. Lo básico es contrato, acuerdo de voluntad común destinado a arreglar derechos. No confundirlo con el papel y ver que siempre existen dos obligaciones. En la práctica comercial, en lo que tiene que ver con la práctica comercial, ¿no? Lo que tenemos que ver, y acá voy a hacer algún agregado que a lo mejor no encuentran en la bibliografía, porque son cosas que se fueron trabajando muchas veces después, ¿no? Pero en la práctica, si yo voy a mirar un poco lo que son las operatorias comerciales, las operatorias, y acá fíjese que lo describo, las contrataciones en general operatorias, voy a mirar que el legislador, cuando organiza la política interna del país, en las épocas en que la organiza, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Regula situaciones donde dice, bueno, esto por sus especiales características requiere una atención mayor o una regulación mayor. Esto no lo vamos a dejar librado a la voluntad de las partes. Las partes vamos a pedirles algo más. No va a poder quedar. Entonces acá empiezan a aparecer una gran diferenciación que son operatorias o transacciones de regulación específica, por oposición a otras que son de regulación general. No tengo una regulación puntual. Ya para dar ejemplos rápidamente, si yo quiero ponerme un negocio para hacer operación de intermediación de la oferta financiera, para decirle a la población, tráigame su plata que yo se la manejo, ¿no? Y presto plata, operación de banco, operación financiera, la ley me dice, esto no se lo dejamos a cualquiera.
¿correcto? Para hacer esto, la regulación es una regulación puntual y específica. Hay una ley, que es la Ley de Entidades Financieras, que me regula todo lo que tiene que ver con esto. En esencia son contratos, pero son contratos donde un sujeto, para poder realizarlo, va a tener que cumplir con un montón de requisitos y va a tener normalmente un control específico, tanto de constitución como de funcionamiento. Entonces acá me aparecen todas las contrataciones que tienen que ver con la regulación específica. Les dije una ahí en operaciones financieras, podemos indicar otra con los seguros, lo que tiene que ver con la contratación de seguros, podemos ver otra con la navegación aerocomercial, que se aplican normas específicas, por menor envergadura en la navegación por agua, ¿no? Y así muchas normas que son solo para ciertos rubros. Pero después tenemos otros sinnúmero, una cantidad increíble de rubros que no tienen una regulación específica, que tienen una regulación general, ¿correcto? Y acá lo primero que tengo que distinguir es que solo hay regulación específica para lo que la ley me dice que hay regulación específica. Cuando yo realizo una actividad que a lo mejor la estoy creando yo, como tiene que ver ahora con de comercialización virtuales, con lo que vulgarmente llamamos la fintech, los negocios financieros, los negocios tecnológicos, ¿no es cierto? Esta negociación, qué sé yo, es decir, esas regulaciones que, como es algo novedoso, empieza a funcionar en el mercado, pero el legislador en materia comercial, yo siempre les digo, llega tarde, porque llega mucho después de que se armaron los zafarranchos, ¿no es cierto? Llega tarde y las primeras experiencias usualmente del legislador son horribles, son malísimas. Correcto, el legislador nunca vino a poner solución. El legislador cuando reguló, reguló porque se le ocurrieron a dos o tres, y normalmente muchas veces los particulares en la contratación son mucho más inteligentes que el legislador. Luego de que se hizo camino, los sistemas empezaron a funcionar, y no lo estoy diciendo porque en este momento tengo un mal día. El sistema de tarjeta de crédito es demostrativo, nunca hubo más conflictos, ¿no es cierto?, en los sistemas de tarjeta de crédito, que cuando salió la ley de tarjeta de crédito. Hasta ese momento funcionaban prácticamente situaciones de conflicto, pero a partir de ahí empezaron. Y hay un montón. Ahora lo que está pasando con las sociedades por acciones simplificadas, digo bien, es otro ejemplo. Es decir, estaban funcionando, el legislador se puso ahí, metió y tuvo un conflicto. Entonces, vuelvo a repetir que no es que el legislador, a veces cuando estudiamos derecho nos creemos que todo parte de lo que nosotros estudiamos. Y acá, entonces hago un pequeño paréntesis y les explico. El empresario no le pregunta, esto lo explico, siempre me detengo un rato largo en los posgrados, cuando hablo con abogados, y digo, el empresario no nos pregunta a los abogados, che, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? El empresario lo hace. Correcto, el empresario lo único que le pregunta al abogado, en el mejor de los casos, cuando es alguien, ¿esto es legal? ¿Esto es lícito o es ilícito? ¿Cuál es el nivel? Porque si es lícito lo hago, si es ilícito no lo hago. Mis clientes al menos no lo hacen, otros lo harán. Pero como que se le pone un límite en la ilicitud, pero todo lo demás se hace. Y ustedes fíjense la cantidad de contratos que hay hoy, existencia del manejo que tienen hoy, de cosas que ni siquiera están mencionadas en la ley. Yo recién dije fintech, y muchos levantaron la vista, sigo diciendo, son la tecnología financiera. Fintech, tecnología financiera. Correcto, la tecnología financiera es lo que se está usando en este momento. Yo les digo a ustedes Libram, y algunos van a mirar qué es qué, bueno, les digo Bitcoin y capaz que les suene un poquito más. ¿Qué es el Bitcoin? Y para explicarles qué es el Bitcoin me toca retractar de todo lo que históricamente dijimos que era moneda. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es esto? Correcto, es el empresario que va avanzando. Correcto, es el empresario que va avanzando generando negocios. Por eso digo que hay que estar siempre atento a esto, a que la realidad es una y la normativa existe. Y la normativa normalmente son estos contratos que nosotros vamos a ver, pero sepan que muchas veces los contratos que tenemos regulados no alcanzan para la realidad en materia comercial. Cuando estoy en civil es fácil. ¿Por qué digo fácil? Porque el contrato de compraventa por excelencia, que fue civil, hoy podemos discutirlo, pero que es la compraventa de inmueble que se hace por escritura. No se discute, es por escritura. Bueno, se terminó.
Pero cuando vemos en toda la restante operatoria, hay cientos de contratos diarios, Mercado Libre, ¿no es cierto?, que ustedes hacen con esta contratación, que no es lo mismo si compran, ¿no?, un termo a que si compran un auto, porque los efectos son distintos, porque uno Mercado Libre les garantiza la entrega y a cambio de eso al productor les cobra. Rappi, Globo, cualquiera de estos que ven, en este momento se están discutiendo un montón de situaciones, regulaciones legales casi no hay. Por eso insisto mucho que cuando entro a esto dentro del derecho comercial, para entenderlo tengo que tener la mente abierta. El primer concepto es lo que no está prohibido está permitido en el mundo jurídico. Repito, lo que no está prohibido está permitido en el mundo jurídico como regla, ¿no? Disculpando la licencia, Mercedes Sosa y Charlie García utilizaban unos conceptos que es ama la libertad o mama la libertad, de acuerdo a la letra, que vive la libertad. La libertad es que todo, es decir, no es que yo tengo que ajustar mi comportamiento a derecho, y tengo que ver para poder, por dónde tengo que caminar. Yo tengo que caminar o puedo caminar por todo lugar donde no está prohibido caminar. Esto es lo que tengo que entender como regla, ¿sí? Por eso comento mucho que en contratos comerciales, en operatorias comerciales, esto lo vemos permanentemente. Volviendo a lo técnico, ¿no? Entonces decíamos que tengo contratos de legislación específica y contratos de legislación general. Si yo tengo una actividad que no está regulada, no es ilícita, no tengo restricciones, entra en lo general. Hoy, por ejemplo, un montón de, todas las operatorias que van a haber digitales, virtuales, en la medida que no ofendan la moral, las buenas costumbres y no sean ilícitas, son todas válidas y van a la regulación general. Si yo quiero poner una verdulería o una dietética, y yo no voy a tener una norma específica, sí voy a tener que contemplar normativas municipales de salubridad, de bromatología, ¿no es cierto?, de habilitación y normas sanitarias, pero no afectan al contrato. No tengo una regulación específica que para vender tomates vos tenés que hacer tal cosa, no. ¿Correcto? Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, lo primero que tengo que hacer siempre es, estoy dentro de una normativa específica, de regulación específica, me voy a buscar la ley específica. Es muy difícil conocerla toda minuciosamente, por eso aparecen los especialistas en derecho aeronáutico, por eso aparecen los especialistas en derecho del seguro, por eso aparecen los especialistas en derecho de la navegación, porque realmente la magnitud de situaciones es tanta que yo lo que tengo que saber acá, y por eso también esto lo insistimos en eventos, es que esto tiene una especialidad y la especialidad es esta. Entonces yo lo que tengo que tener idea es de qué abarca esa especialidad. ¿Correcto? Y después vamos a lo que no entra ahí es legislación general. Segunda situación para entender esto luego de la amplitud. Habíamos dicho regulación especial, regulación general. Dentro de regulación especial les dije mercado financiero, inversiones, todo lo que tiene que ver con los mercados, ¿no? Salgo, presto plata, las operaciones de mercado lo vamos a ver en un par de capítulos más. Mercado financiero, bolsa de comercio, cualquiera puede, no, a ver, no. Lo que pasa es que estamos realmente, es decir, la forma a veces en que se regula generan mercados de cierta ilicitud, qué sé yo. En este momento alguien me puede decir, no sé, pero ¿existe un dólar blue? Sí existe un dólar blue. En la realidad no la puedo. Hay una vieja frase en derecho que dice que la realidad desborda la norma, ¿correcto? Por más que, no sé, ustedes se subían, cuando se podía subir libremente un colectivo, y veían que decía, en este colectivo pueden viajar 21 personas sentadas y 3 paradas. Y el colectivo salía gente por la ventana. O sea, siempre hay una realidad que desborda la norma. ¿Hay ilicitud ahí? Sí, es ilicitud porque es acto contrario a una normativa. Pero hay una ilicitud que la propia realidad supera. Entonces, eso lo tengo que tener claro también en el concepto. No puedo validarlo, saber que hay ilicitud. A veces hay ilicitud, y nunca confundan ilicitud con delito. Ilicitud es acto contrario a derecho. Algo que está prohibido es ilícito, pero puede ser que no haya una pena para eso. Cuando ustedes en una plaza ven prohibido pisar el césped, en ninguna parte del Código Municipal dice que está prohibido pisar el césped. Es un cartel que lo ponen para proteger al pasto, pobre. Pero no hay, es decir, hay una prohibición. ¿Correcto? Habría una ilicitud porque es un acto contrario a derecho, pero puede no haber consecuencias si no hay daño. Esto también tenemos que razonarlo. ¿Correcto? Cuando alguien dice es un acto nulo,
el menor que vende la casa de los padres. Es un acto nulo, absolutamente nulo. Es nulo, pero es ilícito. Y sí, si es nulo es porque es ilícito, porque fue un acto contrario a derecho. Pero puede ser que se dieran cuenta rápidamente y no genere consecuencias. ¿Me siguen cómo tengo que aprender a manejar todos los conceptos y todo está vinculado con esto de la contratación? Por eso decimos que la clase de hoy es tratar de que sea, abro el cerebro. Porque cuando voy a estudiar contratos, es lo más probable es parte general y después 7 contratos: compraventa, permuta, donación, locación de obras y servicios, y se terminó. No, el mundo jurídico, más en lo comercial, está completo de contratos. Yo escucho todos los días una palabra nueva y trato, ¿y eso qué sería? A ver, ¿me lo explicás? No, esto es lo que implica tal cosa, tal cosa, tal cosa, y trato, esto debe ser parecido, ¿no es cierto? Esto, porque realmente nadie, es decir, si ustedes miran la práctica comercial, esto lo pueden observar ustedes, ¿no? Nunca nada es un cambio rotundo, nunca nada es un, no, es muy raro que aparezca alguien con algo total y absolutamente novedoso. Normalmente siempre un contrato es el agregado, y esto lo voy a explicar de vuelta en un rato, porque va a sonarle. Normalmente es el agregado a otra contratación anterior que se le fueron agregando elementos, ¿no? Y en ese agregado de elementos hace que en un momento dado eso tenga una característica propia. ¿Sí? En un rato retomamos esto, porque si no, estoy muy, muy en el aire. Pero volviendo, todo lo que tiene que ver con mercados, todo lo que tiene que ver con seguros. Y después cuando voy a encontrar una gran grama, la otra clasificación es contratos regulados y contratos no regulados. Hay contratos que tengo regulados y contratos que no están regulados. Cuando digo regulados, que están descritos por la ley. Entonces esto ya me enseña, cuando tengo un contrato regulado, ¿no? Que en el contrato regulado hay normas supletorias. ¿Correcto? Lo que yo no pacto, digo que hago un contrato de compraventa, y si en ese contrato de compraventa no pongo un montón de cosas, ¿por qué? ¿Por qué no las pongo? Porque las tengo reguladas en el código, entonces yo sé que supletoriamente le aplico lo que dice el código. Y el código muchas veces tiene normas disponibles y normas no disponibles. Un ejemplo sencillo: hoy cualquier contrato de locación se entiende que si es locación normal, tiene un plazo mínimo de tanto, hay normas indisponibles, es un beneficio del inquilino, un beneficio del locatario. Correcto, entonces ahí aparecen estas normas, ¿no? Que me aparecen en la regulación general, contratos regulados. Y cuando voy a ver los contratos regulados, voy a ver que tengo contratos regulados en el código, que es el cuerpo normativo por excelencia, y también los tengo regulados en leyes especiales. ¿Esto qué significa? Que si a veces uno dice, bueno, buscate el contrato tal, como les decía recién, el contrato de tarjeta de crédito, sistema de tarjeta de débito, no lo voy a encontrar en el código. ¿Por qué? Pues no está en el código, está en una ley especial y quedó en una ley especial. Pero yo tengo que saber que esa ley existe porque integra el sistema jurídico. ¿Correcto? Entonces voy a tener con los contratos de esta manera, regulados en el Código Civil y Comercial y regulados en leyes especiales. Y después voy a tener otra gran gama de contratos que no están regulados y los voy a tener que conocer también. Correcto, los voy a tener que conocer. Hay un montón de contratos que no están regulados, ¿no? Y los voy a tener que conocer. Y acá aparecen los problemas, entonces, porque ¿qué aplico al contrato no regulado? Entonces, esa es toda una temática que vamos a ver cuando charlemos un poco de contratos no regulados. Entonces, esta es una serie de, una suerte de introducción. Después vamos a ir a mirar, ¿no es cierto?, cada una de estas situaciones. Nosotros cuando estudiamos el tema, creo que a mí me gusta la clasificación que ustedes tienen en la bibliografía. Yo antes estaba tratando de mirar, ¿no? Pues, fundamentalmente, mucho de esto está motivado en la regulación anterior, cuando la materia estaba dividida en civil y comercial, ¿no? Hoy ya la materia está unificada, entonces podemos decir que hay contrataciones que están reguladas en forma unificada en el código unificado. Eso hace que tenga contratos que, más allá de que los tenga unificados, los voy a poder aplicar a actividades que son mercantiles y otras que a lo mejor son civiles. Antes, por ejemplo, antiguamente yo tenía un contrato de compraventa en el Código Civil y un contrato de compraventa en el Código de Comercio. Y los efectos eran distintos. Hoy al menos lo tengo unificado, tengo una sola compraventa. Correcto, y lo que era terrible antes era que, por ejemplo, en el contrato civil la seña era penitencial, es decir, en el contrato civil, si se daba una seña, la parte se podía arrepentir devolviendo la doblada, ¿no? Devolviendo el doble. En la compraventa comercial la seña era confirmatoria.
Entonces, una de las discusiones era, che, esta compraventa, que además la compraventa, salvo que fuera sobre inmuebles, que siempre era civil, lo demás, la compra de un auto podía ser un acto civil o un acto comercial. Y como la actividad comercial podía ser desarrollada por sujetos no comerciantes, cuando cualquiera de ustedes compraba un auto, correcto, si lo compraba para quedárselo era una compraventa civil, pero si lo compraba para venderlo, para lucrar con su enajenación, como decía el viejo artículo 8, ¿no es cierto? La compraventa era comercial, y cuando le hacían los papeles, si ponían una seña y se querían arrepentir, si era para ustedes, alcanzaba con que me dieron 1000, toma, rescindo, te doy 2000. Y si era comercial, no existía esa posibilidad de rescindir, y si uno rescindía el contrato, se tenía que hacer cargo de los daños y perjuicios que eso causaba. Lo mismo pasaba con la fianza, fianza civil, fianza comercial. Hoy tengo una sola contratación, ¿no es cierto?, que está en el código, que si empezamos a mirarla vamos a ver que hay elementos, ¿no es cierto?, que van más para prácticas que son civiles a prácticas que son comerciales.